¿Qué tal, mis amigos? Bueno, entonces, dándole continuidad a nuestro curso, en el día de hoy vamos a ir a la práctica. Entonces, ya vimos lo que son las variables, lo que son los objetos, cómo podemos hacer operaciones con ellos. Entonces, como ya sabemos cómo nombrar una variable o un objeto, cómo asignarle un valor y cómo hacer operaciones con esos objetos, vamos a hacer un diseño. Vamos a empezar con diseño de interfaces. Vamos a crear una interfaz donde podamos ingresar dos números por el teclado del teléfono, ¿sí? En dos campos diferentes, y al darle clic en cualquiera de los diferentes botones nos va a realizar una operación. Entonces, en este primer video vamos a hacerlo en dos videos. En el primero vamos a hacer parte del diseño, en el segundo video vamos a finalizar el diseño y vamos a crear las operaciones y vamos a probar nuestra aplicación a ver cómo nos funciona. Entonces, les voy a enseñar de una vez cómo es que se hace la integración de las librerías, de las dependencias. Entonces, por acá tengo una, ya se las voy a poner. Entonces vamos a nuestro archivo Gradle, como ya lo hemos visto anteriormente, y vamos a agregar una dependencia que se llama Material Design, ¿sí? Entonces, con esa dependencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener componentes gráficos más bonitos, que tengan algunos efectos cuando demos clic sobre ellos y cosas así por el estilo. Formularios, los formularios de Material Design son mucho más bonitos que los que vienen por defecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta parte de acá, en el Gradle, entonces vamos a agregar nuestra librería. Se llama, si ustedes ven acá, tiene como una URL: com.google android material y la versión. Esta es la versión de esa dependencia. Ya ustedes pueden ir ahí a Google, buscar las versiones de Material Design que hayan más recientes en su momento, y ahí pues lo que hacen es actualizar la versión. Listo. Cuando yo agrego una dependencia, el proyecto a mí me pide que lo sincronice. Aquí en esta parte superior derecha del IDE voy a darle sincronizar ahora. ¿Qué es lo que está haciendo? Está agregando la dependencia y todo lo que ello implica en el proyecto para que pueda ser utilizada sin ningún inconveniente. Esperamos que cargue nuevamente nuestro proyecto, que se sincronice para continuar con el diseño. Mientras sincronice, entonces también hay otro archivo que tenemos que modificar para que nos reconozca los componentes de Material Design. Entonces, ¿dónde están? Está en la carpeta Values y el archivo es styles.xml. Mientras se va cargando el proyecto y se va sincronizando, vamos a modificar este archivo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. La aplicación en este momento, nuestro proyecto, tiene un tema de diseño por defecto que se llama Theme App Compat Light Dark Action Bar. El Action Bar es el que me permite tener una barra superior con unos estilos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto lo voy a quitar, vamos a quitar el Action Bar y vamos a crear nuestro propio Action Bar más adelante en otros videos. Entonces, de una vez vamos a dejar nuestro proyecto listo para que podamos hacer todas las interfaces que necesitamos, todo el diseño. Lo que vamos a hacer es, ya no va a ser un tema de App Compat, va a ser un tema de Material Components, componentes de Material Design. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a clicarle aquí, entonces, Material Components. Si de hecho ustedes miran aquí, él me está sugiriendo, ya me hace una sugerencia: Material Components Line, no Action Bar. S, y borramos el resto de la línea, lo que nos quedaba ahí. Ese es el tema que necesitamos en nuestra aplicación para que nos reconozca los componentes. Si nosotros no ponemos esto y dejamos solamente la dependencia, cuando vayamos a crear un componente y lo vayamos a utilizar, la aplicación se va a estallar, no va a funcionar. Bueno, entonces ya tenemos configurado nuestra aplicación, nuestro proyecto, para que se puedan utilizar componentes de Material Design. Cerramos estas dos vistas que ya no las necesitamos. Cerramos acá también y vamos a ir a donde. Entonces, como estamos en el Main Activity trabajando, entonces vamos a buscar en nuestros layouts el layout correspondiente al Main Activity, Activity Main. Siempre sale con el nombre inverso. Si en el layout, si en el XML sale como Activity Main, quiere decir que la clase, la actividad se llama Main Activity. Bueno, entonces aquí tenemos lo siguiente. Según la versión de IDE que ustedes estén utilizando Android Studio, van a tener esta opción de Text y Design. En Design lo que van a hacer es que ustedes van a ver el diseño de cómo está quedando la maquetación de la interfaz, y en Text lo que hacen es poder editar ese diseño.
Generalmente a mí me gusta hacerlo a mano porque yo puedo utilizar aquí gráficamente, puedo arrastrar estos componentes acá a esta, a ver si se deja, sí, yo los puedo arrastrar acá y ahí voy diseñando, pero a mí no me parece tan chévere, la verdad, no me gusta tanto. Ahí lo que hice fue adaptar, arrastrar un componente de lista de datos y ya queda ahí, pero la verdad no me gusta. Entonces, pues son gustos míos, la verdad. Entonces, bueno, este es nuestra vista de texto para hacer nuestra interfaz. Ese lenguaje es XML, entonces tenemos un contenedor general que se llama Constraint Layout. Hay varios tipos de contenedores. Hay Constraint Layout, hay otro que se llama Linear Layout, que es un contenedor secuencial. Hay otro que se llama Relative Layout. El Relative Layout funciona un poco parecido a este, pero lo bueno de este contenedor Constraint es que me permite tener vistas adaptables a cualquier resolución de pantalla, es decir, para tablets, para teléfonos pequeños, medianos, un poco más grandes y así sucesivamente. A mí generalmente, particularmente me gusta más este contenedor. Entonces listo, dentro de este contenedor vamos a empezar a maquetar nuestras vistas. Vamos a quitar este componente y vamos a hacerlo de cero. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos para nuestra aplicación, para lo que vamos a hacer inicialmente? Entonces, dos campos para ingresar textos, ¿sí? Vamos a ingresarle. Entonces, los campos se llaman edit text. Bueno, el edit text quiere decir que son textos que se pueden editar, que se pueden ingresar, ¿sí? Entonces, el ancho, match parent, quiere decir que va a tener el máximo de ancho del contenedor general de su padre, que es el constraint layout. Y el alto, grab content, es decir, se va a adaptar al alto del contenido que yo le voy a ingresar. Aquí yo lo puedo colocar también en valores numéricos. Entonces, como no sé, si yo le coloco 50 dps, vemos que él va quedando más ancho. Si le coloco 100 dps, entonces se va a doblar el alto de ese componente. Por ahora vamos a dejarlo con grab content. Me gusta más que se adapte automáticamente, es mejor. Bueno, adicional, podemos colocarle un texto que se vea antes de, como un placeholder. Aquí se llama un hint. Y vamos a colocarle un valor en texto que se va a llamar, entonces, ingresa el número 1. Listo. Si vemos aquí ya se va viendo. Entonces, vamos a colocarle adicional, bueno, un ID, un identificador. Es súper importante que cada elemento tenga su propio identificador. ed de edit text, ed number 1. Parte de las buenas prácticas en desarrollo de software es manejar todo en inglés, ¿sí? Entonces, cosas como estas, si no, porque ingresa el número 1. Si la aplicación está para Latinoamérica, pues los contenidos van a ser en español, obviamente. Pero si la abren en Norteamérica o un país donde no hablen español, hablen inglés, pues la idea es que esté en inglés. Porque el inglés es el lenguaje universal, entonces todo lo que son identificadores, el lenguaje de desarrollo como tal, declarar las variables, las funciones, los métodos, todo eso debe escribirse en inglés. Bueno, adicional me marca un error, ¿por qué? Porque como estamos en un constraint layout, todos los elementos deben ir alineados de una forma relativa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Dónde voy a ubicar yo este componente? Lo voy a poner de la siguiente manera. Ya les voy a explicar. Entonces, la parte superior de mi componente va a estar en relación a la parte superior del parent. Quiere decir del componente que lo contiene, ¿sí? Entonces ya hice que la parte superior de mi componente tenga una ubicación dentro del layout. Vamos a subir aquí un poquito, ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden ver mejor. Listo. Me falta ubicar mi componente en la parte izquierda, en su parte derecha y su parte inferior. Entonces por ahora vamos a ubicarlo solamente parte izquierda y parte derecha. Con eso es suficiente. Entonces
Entonces aquí yo le coloco start. Entonces aquí está. Entonces la parte inicial de mi componente va a estar en la parte inicial de otro componente. ¿Cuál va a ser? En este caso va a ser del layout que lo contiene, es decir, el parent. Y lo mismo vamos a hacer para la parte derecha. Entonces, la parte final, es decir, donde termina en la derecha mi componente, va a estar alineado con relación a el fin o la parte derecha de su contenedor. Listo. De esa manera ya tengo mi componente debidamente ubicado con relación a mi constraint layout. Voy a copiar y pegar para que no se nos haga tan largo el video. Y a este le vamos a colocar 2. El identificador, ese es el edit text number 2, number 2. Y listo. Pero entonces, miren lo que sucede acá. Si yo dejo con las mismas relaciones que tiene el primer edit text, va a quedar superpuesto, o sea, va a quedar en la misma ubicación. Entonces, no, necesitamos que ese esté debajo de este. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, aquí en lugar de que la parte superior de mi componente esté ubicado con relación a la parte superior del parent, no, va a ser debajo de, y en este caso el componente tiene un identificador, ¿sí? Entonces debajo del componente que tiene un ID y es ed number 1, ¿sí? Y si ven como ya se pone debajo de ese edit text. Y ya lo que es la parte izquierda y la parte derecha de mi componente, si los dejo iguales. Ahí ya no habría ningún problema. Listo. Y por último vamos a colocarle un botón. Vamos a colocar un material button. Entonces hay un botón sencillo que es este button, pero como estamos utilizando componentes de material design, entonces voy a colocarle un material button. ¿Sí? Va a tener un grab content, un hey también con un grab content, y le vamos a colocar aquí un texto. ¿Qué texto va a tener mi botón? De una, sumar. Vamos a hacer una suma con este botón y vamos a darle las posiciones donde quiero que esté ubicado dentro de mi constraint layout. Entonces quiero que esté debajo del último edit text, es decir, del que tiene el identificador ed number 2, y quiero que esté también alineado a la izquierda, a la parte inicial del parent y a la parte final del parent. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sencillo, como ya lo veníamos haciendo. Entonces, start inicia con relación a su padre y finaliza con relación a su padre. Pero entonces necesito ponerlo debajo. Si ven como ya se ubicó ahí automáticamente, quiero que esté debajo de mi último edit text. Entonces vamos a colocarle constraint top, a ver, listo. Entonces constraint top, pero no va a ser top o, sino porque tiene que ser debajo de to button of, debajo de un componente que tiene un identificador que se llama ed number 2. Y listo. Y ahí ya tenemos nuestro botón ubicado. Entonces, la tarea va a ser que ustedes vayan haciendo, si quieren, otros botones de sumar. Ya tenemos de sumar, el de restar, multiplicar y dividir. Y los vamos a colocar en, si quieren, por ahora lo pueden colocar debajo, uno debajo del otro. Y en la próxima clase lo que vamos a hacer es, vamos a vincular este XML con mi clase MainActivity que está por acá. Y cuando ya la tengamos vinculada, de hecho está, por defecto ya está vinculado. Si yo quiero llamar a estos identificadores, es muy sencillo. En el otro video lo vamos a ver y vamos a hacer las operaciones. Entonces hasta aquí este video. Muchas gracias por verlo.